Buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Vamos a esperar unos segunditos en lo que comenzamos a enlazarnos a esta página. Primeramente quisiera presentarme nuevamente con todos ustedes. Mi nombre es Esperanza Soto Alonso y el día de hoy vamos a conversar. Yo lo quisiera ver así como una charla, como una plática que podamos tener los amables seguidores de esta página con su servidora, y vamos a hablar acerca del primer respondiente y cómo la Guardia Nacional y... ¿Sí me está escuchando? Cómo la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano fungirán como primer respondiente, ¿sí? Vamos a esperar nada más unos cuantos segunditos en lo que nos comenzamos a enlazar. Por lo pronto los saludamos con mucho gusto a todas las personas que amablemente nos están siguiendo desde Celaya, Guadalajara, Toluca. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Desde Michoacán también, muchas gracias. Bueno, sin más preámbulo, haciendo la aclaración que esta charla que a continuación vamos a tener no es con ningún tinte ni político, ni partidista, ni mucho menos. Es 100% académico, en el cual yo quiero compartir con ustedes estas reflexiones y que podamos conocer principalmente los conceptos que enmarcan el título de esta conferencia, ¿sí? Me dicen que se escucha débil, no sé si tengan todos esa misma recepción de mi voz. Sí, bueno, vamos a dar comienzo. Nosotros sabemos que actualmente esa figura de primer respondiente que hemos adoptado para nuestro actual sistema de justicia penal adversarial es un término nuevo que se ha acuñado a partir de la reforma que tuvo nuestro procedimiento penal, ¿sí? Pero si nosotros analizamos un poquito ese término de primer respondiente, nos daremos cuenta que ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni tampoco en el Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentra como tal, ¿sí? Es decir, el primer respondiente como concepto jurídico, ¿sí? No está debidamente enunciado en ninguna de estos cuerpos normativos. Me tendré que acercar un poquito más el micrófono, me dicen si así me escuchan un poquito mejor, ¿sí? Vamos a tratarlo de ceñir un poquito aquí, o incluso, a ver, vamos a hacer un poquito la prueba. ¿El audífono se escucha mejor? Me dicen, por favor, para poder continuar y no perder ningún detalle de lo que vamos a platicar a continuación. Me comentan, por favor, las personas que amablemente nos siguen, si se escucha un poquito mejor. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Muy bien. Ok, entonces estábamos comentando que esta figura de primer respondiente no se encontraba como tal enunciado en ese concepto jurídico, ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni tampoco en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nosotros, si revisamos un poquito el Código Nacional de Procedimientos Penales, sí, concretamente en el artículo 105, conoceremos penal, según lo señala el numeral que les estoy comentando, nos dice que los sujetos van a ser la víctima, el asesor, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, y cuando llegamos a la fracción número 6 menciona la policía, ¿sí? No hace mención a qué tipo de policía se está refiriendo, pero sí menciona que hay una policía como interviniente, como parte, como sujeto, más bien dicho, en este procedimiento penal, ¿sí? Pero, ¿de dónde emana esa figura jurídica de primer respondiente? Bueno, como ustedes muy bien sabrán, el primer respondiente lo conocimos a través de un protocolo de actuación
que se emitió como consecuencia de la necesidad que tenían las entidades federativas para poder homologar la actuación de todas sus policías. Es decir, de todos los estados que conforman la República Mexicana, era importante que tuvieran una guía, una directriz para que pudieran dirigir sus actuaciones y que se unificara y que eso resultara de la manera adecuada y apegado a lo que se estaba exigiendo por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, a través de ese protocolo nacional de primer respondiente es que conocimos que esa figura era la primera autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de intervención. Sí, vamos a dejarlo primeramente bajo ese concepto para poder analizar qué significaba para este protocolo nacional de primer respondiente, que era una autoridad con funciones de seguridad pública. Para esto tenemos que irnos al siguiente concepto, ¿sí? Aquí ya obtuvimos el primero, que es el concepto de primer respondiente. El segundo concepto que tenemos que analizar es primeramente seguridad. ¿Sí? ¿Qué es seguridad? Bueno, si nos vamos a sus raíces, a su etimología, sabremos que seguridad proviene del latín securitas. ¿Y qué significa securitas? Bueno, su significado es tranquilidad, paz, un orden establecido. ¿Sí? Es una certeza de estar tranquilo en determinado lugar, situación, etcétera, ¿sí? Entonces, a través de ese concepto se derivan varios, digámoslo así, subconceptos de lo que es la seguridad, ¿sí? El que evoca este protocolo de primer respondiente es el de seguridad pública. ¿Y la seguridad pública qué va a hacer? Bueno, la seguridad pública no solamente debe de ser actividades relacionadas a la prevención del delito, que bien lo es, ¿sí? Sino también, aparte de la prevención, requiere funciones investigadoras e incluso, como lo tenemos ya muy bien grabado, incluso acciones persecutoras, ¿sí? Que si bien es cierto, o sea, esa palabra ya tuvo una evolución para poder darle margen o darle vida al nuevo paradigma de la función de la policía en este sistema acusatorio. También hay que tener muy en claro que la persecución del delito es una función que tiene la policía, ¿sí? Entonces, esta seguridad pública va a tener que tocar esos temas o abarcar esos tópicos para tener un fin muy específico, ¿sí? Que es que a la persona que se le va a llevar un proceso penal, ¿sí? Y que se le va a tener el trato de imputado y posteriormente de sentenciado, sea enjuiciado, sancionado y readaptado conforme a la norma jurídica, ¿sí? Entonces ya tenemos ahora sí otro concepto ya ganado en esta charla. Y con esto vamos a ir sumando para poder llegar a la conclusión que ustedes pues quieran reflexionar, ¿verdad? O sea, porque como les digo, esta es una charla 100% académica que lo que busca es pues llegar a sus mentes de tal manera que podamos tener alguna reflexión y que lo podamos aplicar en nuestra vida profesional. Sí, muy bien. Entonces, ya que tenemos esa situación de primer respondiente, que va a ser la primera autoridad con funciones de seguridad pública, que llegue al lugar de la intervención. Para el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, ya quedó superado el término el lugar de los hechos. Ahora se le va a conocer como el lugar de la intervención. ¿Y a qué se refiere con el lugar de la intervención? O sea, no propiamente se trata del lugar donde se está cometiendo el hecho ilícito, sino puede ser que ese primer respondiente acuda al lugar donde en determinado momento ya se cometió, ¿sí? Es decir, va a recibir la denuncia del hecho que en momentos previos acababa de suceder, ¿sí?
Y no solamente va a tener que recibir la denuncia, según el protocolo nacional del primer respondiente, además de recibir y corroborar la denuncia, va a localizar, a descubrir y recibir aportaciones o elementos materiales probatorios y realizar la detención en caso de flagrancia. Sí, todo esto según, como les comento, a partir de la definición que nos está brindando el protocolo nacional de primer respondiente. Ahora bien, si ustedes estudian el Código Nacional, el Protocolo Nacional del Primer Respondiente, al momento de que habla de que es una autoridad con funciones de seguridad pública, se refiere de inmediato a una policía, ¿sí? En este caso nosotros podemos ubicar esa policía en una policía de prevención, que en muchas de las entidades federativas está ocupada por la policía municipal o incluso la policía estatal, pero no hace referencia dentro de este protocolo que la figura de primer respondiente pudiera ser llevada a cabo por elementos del ejército mexicano. Ahora bien, ustedes me podrán decir, pero es que en muchos lugares no contamos con policía preventiva, es decir, no contamos con policía municipal o con policía estatal. Para eso tenemos nosotros que escudriñar o conocer los motivos o las causas por las cuales no existen en determinadas entidades federativas policías de esta especie. Y pues tal vez pudiéramos llegar a la conclusión en la mayoría de los casos que no existen estas policías por razones pues muy lamentables, incluso catastróficas, que es porque la seguridad, o más bien porque la delincuencia fue rebasada a tal grado que la policía no pudo contener a través de los manejos que se les fueron dando a estos grupos delincuenciales. Y poco a poco, o incluso en muchos estados, no fue paulatina, sino fue de un solo momento el que se retiraran estas policías para dar paso a la entrada del ejército. Ahora bien, ustedes estarán de acuerdo conmigo que durante mucho tiempo, en pasadas administraciones del Ejecutivo Federal, estando a la cabeza, sin nombrar, ¿verdad?, cualquier persona con el partido que sea, eso ahorita no es materia de esta plática, pues vimos así como que un debate o un choque de intereses en cuanto a lo que llamaban, no sé si bien o malamente, la militarización de la seguridad pública. Para hablar de militarización de seguridad pública, primeramente tenemos que entender que el ejército, pues yo creo que tiene por lo menos unos 20 años haciendo labores de coadyuvancia con la seguridad pública de las entidades federativas. Esto dentro del criterio que tuvo la Suprema Corte cuando resolvió que era importante el hecho de que las Fuerzas Armadas participaran como coadyuvantes dentro de los papeles de seguridad pública, pues no deja de ser un tema pues ciertamente pues digno de debatirse o de reflexionarse. Sí, hay dos tesis que ustedes también ya conocen, están registradas bajo el número 192.080 y 192.081, en las cuales se nos dice que en una interpretación del artículo 129 constitucional, el ejército, o sea, las Fuerzas Armadas, pueden actuar, y tiene una palabra muy específica, dice, en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen, ¿sí? Entonces, aquí la palabra clave que nos introduce estas tesis es en auxilio, ¿sí? O sea, no lo manejan de manera permanente, sino que debe de ser bajo determinada circunstancia que obliga al Ejecutivo a solicitar el apoyo de los secretarios, ya sea de la Defensa Nacional o de la Marina, a que pues
presten a través de los elementos de sus respectivas instituciones los servicios de seguridad pública. Pero ojo, dice en auxilio. Bueno, a partir de esto, ustedes saben que pues se vio de una manera muy, pues ya cotidiana, ya lo vimos muy normal el hecho de que los elementos del ejército mexicano estuvieran en las calles. Y como les comento, independientemente del titular del ejecutivo que estuviera en turno, independientemente del partido que estuviera en el poder, eso no es algo de nuestra incumbencia, ¿verdad? Porque pues al fin y al cabo aquí lo que nosotros estamos tratando de resolver o de reflexionar es de qué manera van a ir introduciéndose, digámoslo así, pues de manera armónica a nuestro procedimiento penal, el ejército y la Guardia Nacional. Entonces, dentro de ese camino que vamos ahorita recorriendo, nos dimos cuenta que pues mucho se habló y mucho se debatió si era constitucional el que el ejército realizara esas funciones de seguridad pública. Y pues nos dimos cuenta que había pues ahora sí que grupos a favor y grupos en contra. Como puntos a favor pudiéramos decir que dentro de esa llamada militarización de la seguridad pública era correcta o era aceptable en el sentido de que para el común de las personas la institución del ejército estaba dotada de mucha honorabilidad, de mucha credibilidad, de mucha confianza para con todos los ciudadanos, y que la policía, por el hecho de estar en constante contacto o proximidad con el ciudadano, iba perdiendo esa credibilidad. Incluso hubo muchos estudios en aquellos entonces donde el policía realmente, al ser calificado en instituciones como en Radiografía México, que es un instituto que se dedica a medir los niveles de aceptación que tiene diferentes instituciones para con la ciudadanía en general, resultó calificando a la policía como el número 1 de las instituciones en las que menos confiaba la ciudadanía. Y como siempre yo les digo cuando tengo la oportunidad de platicar con ustedes, es que, o sea, yo no puedo cargarles toda la culpa a la policía, o sea, yo no puedo ser o estar del lado de los que señalan y dicen, no, es que la policía tiene toda la culpa porque es corrupta, porque se vende, y una serie de circunstancias que hacen 100% responsable de malas prácticas a los elementos policíacos. Y yo también quiero pues compartir un poco de esa responsabilidad de que la policía haya tenido tan malas calificaciones a toda su línea jerárquica superior, ¿sí? ¿Y por qué lo menciono así? Porque, o sea, mucho se ha propuesto, ¿verdad?, que la policía tenga también una carrera de tal realce o de tal importancia, pues que merezca la atención, el presupuesto, el seguimiento de nuestras autoridades en turno, ¿verdad? Entonces, no es así. Simplemente de las partes que yo considero más importantes dentro del proceso penal acusatorio, pues yo siempre he dicho que la policía siempre va a ser un pilar o un cimiento indispensable dentro de este sistema. Ahora, si nosotros comparamos el nivel de capacitación o de estudio o de actualización que puede tener un elemento policíaco con el resto de los sujetos, nos daremos cuenta que el policía siempre se va a quedar muy abajo, ¿sí? Y esto es un ejercicio que lo podemos nosotros resolver de una manera muy sencilla, ¿sí? Simplemente aquí en este auditorio que en este momento nos está siguiendo, para poder ustedes ser abogados, muy seguramente tuvieron que estudiar 5 años de su carrera, que posteriormente, si quisieron especializarse, tuvieron que haber estudiado por lo menos 1 año más de especialidad o 2 de maestría, ¿sí?
eso más el tiempo que estuvieron estudiando de manera paralela algún diplomado, seminario, taller, curso, ¿sí? Y todo esto nada más para poder tener las bases de lo que es su carrera como abogado. Si ustedes quisieron irse por el área judicial, forzosamente tuvieron que prepararse de tal manera de que cuando hubiera algún concurso de oposición pudieran postularse y poder presentar su examen, y si fueran vencedores, tener una plaza como juez. Igualmente, si ustedes son defensores o fiscales, debieron de haber tenido una preparación calculada en años de por lo menos entre, no sé, 8 a 10 años, entre lo que son sus prácticas y lo que es el estudio, propiamente lo académico, ¿sí? Entonces estamos hablando de que pues en un promedio, ya sea para ser juez, defensor o fiscal, se requieren 10 años de preparación. Ustedes por favor me pueden indicar cuánto es el tiempo que requiere en promedio un policía para que puedas estar listo y salir a desempeñarse como tal en la calle. Bueno, eso es... Hay elementos que sí tienen academia, como una que se encuentra aquí en el estado de Tamaulipas, y que pues ciertamente sí tienen un servicio profesional de carrera, pero esa educación lamentablemente no llega a todos los elementos que actualmente forman parte de la policía, y me estoy refiriendo a la policía en términos totalmente amplios, ¿sí? Entonces, por eso yo les comento que no toda la responsabilidad puede recaer a los elementos de la policía, sino también a quienes deciden por ellos para que puedan ser mejores servidores públicos. Igualmente, vamos a ir ahorita introduciendo un poquito lo que se refiere a la Guardia Nacional y al Ejército. Independientemente de que los compañeros elementos del Ejército Mexicano hayan sido egresados de colegio, muy seguramente su preparación o sea, no puedo decir se finalizó, ¿verdad? O sea, pero sí tal vez se hizo un poco más lenta, en el sentido de que al estar ya en servicio, en operaciones, es más complicado acceder a un curso o a un taller, algún seminario, para poderse actualizar en estos conocimientos que ciertamente les competen también a ellos, ¿sí? Entonces, o sea, dentro de las asignaturas básicas que deben de tener la policía, y que ahora tenemos que incluir y también ver por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, deben de ser enfocados no solamente a destrezas, a tácticas, estrategias, o sea, todo lo que es a nivel operativo, sino que forzosamente deben de estar capacitados en lo que se refiere pues a derecho penal, a derechos humanos, sí, y a ética profesional. ¿Y por qué debe de ser así? O sea, porque en el mismo sentido en que nosotros estamos exigiendo un buen desempeño de la policía, pues también ellos deben de tener a su vez esa preparación que pues los alcance, ¿verdad? O los suba a esos niveles que nosotros esperamos. Entonces ese es el primer punto en el que pues yo quisiera también llevarlos un poquito a la reflexión en cuanto a esa mala imagen o ese estigma que tenemos de la policía, ¿sí? Y el segundo, que también es importante mencionar, es el que el salario del policía no se va a comparar con el resto de los sujetos que intervienen en un procedimiento penal, ¿sí? El salario de un policía, de un miembro de la Guardia Nacional o de un miembro del Ejército no se va a comparar por ningún motivo, ni con el de un juez, ni con el de un fiscal, ni con el de un defensor, ya sea público o privado. Pero pueden decir, es que no es el mismo nivel de responsabilidad, porque, o sea, pues hay una actuación que es pues netamente operacional, que es pues a nivel de campo, como es el que hace el policía, y otro que está en una altitud totalmente diferente, lo que hacen los otros sujetos que les menciono. Pero eso no exime el hecho de que el policía reciba, o los miembros del Ejército, de la Guardia Nacional, reciban un salario que tal vez no vaya de acuerdo al trabajo que brindan
al Estado mexicano, ¿sí? Es por ello que también dentro de esa popularidad que fue perdiendo la policía a través de los años, pues se vio debido a eso. Y que lamentablemente nosotros no podemos tapar el sol con un dedo ni dejarlo de mencionar. Sí hubo mucha policía que se corrompió por precisamente este tema, que no era digamos, la mejor manera o la solución, pero pues también es importante señalar que la policía, o sea, todas las personas que forman parte de esa institución, pues en ocasiones no eran debidamente pagados conforme a sus responsabilidades y sobre todo, o sea, de lo que conlleva la acción que ellos están llevando a cabo. Yo por eso siempre, incluso el libro que tengo a bien pues comentarles, que es el de mi autoría, yo dedico el libro precisamente a los miembros del ejército y de la policía, porque es muy respetable, muy honorable el trabajo que ellos hacen día con día, ¿sí? Es realmente exponer su vida para que nosotros podamos tener esa seguridad de la que estábamos hablando al principio de esta reunión, ¿sí? Entonces, bueno, ya vimos un poquito acerca de cuáles fueron los motivos por los que la policía fue bajando en cuanto a sus niveles de popularidad, y el ejército se seguía manteniendo dentro de ese rango de popularidad en cuanto a lo que era la ciudadanía o la aceptación que pudiera tener. Pero aquí había una situación, como que un candadito, ¿no? Resulta que para que esa militarización pudiera ser bien vista o bien aceptada, tenía que superar incluso resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, o sea, es muy drástico hablar acerca de esa militarización de la seguridad pública, porque pues como tal, hasta esos momentos que yo les estoy comentando, que es, digamos, antes de la entrada de la Guardia Nacional, pues propiamente no se estaba llevando a cabo. Hubo un intento, ustedes lo recordarán, en el sexenio pasado, a través de la emisión de una ley de seguridad interior, ¿sí? Y aquí ya vamos a ver otro concepto. Ustedes recordarán que dentro de esa ley de seguridad interior se decía, y yo la verdad sigo sin entender por qué se mencionaba de esa manera, decía, es que las Fuerzas Armadas requieren, o sea, que ellos necesitan, que piden un marco jurídico para poder actuar. Sí, yo la verdad pues todavía estoy pues un poco dudosa de que eso en realidad haya sido la mejor manera para poder describir la situación que ellos vivían, porque lo que yo sí pudiera asegurarles, sí, es que los elementos del ejército mexicano no pedían estar haciendo funciones de policía, ¿sí? No sé si ustedes me pudieran sacar de ese error o corroborar mi dicho, pero yo considero que ningún elemento del ejército estaba deseoso de estar haciendo funciones de policía, ya sea con marco legal o no. Entonces hablaba mucho de esta situación y decía, pues los legisladores y todo políticos y las personas que estaban alrededor de esta propuesta de ley que sí vio la luz, ¿verdad? Y que posteriormente fue declarada inconstitucional. Bueno, dentro de esta vorágine se decía que eso era lo que pedía el ejército. Entonces, no era así. Y les comento por qué no era así. Porque dentro de ese, perdón por la expresión, o sea, dentro de ese manejo que se le estaban dando a las Fuerzas Armadas, era precisamente inmiscuirse o realizar esas funciones para las cuales el ejército no fue creado. Y dentro de esas funciones o dentro de esas atribuciones que tenía que estar realizando, pues eran todas las concernientes pues a las labores de investigación y de prevención. Y dentro de esas actividades, en muchas ocasiones se llegó a hacer una mala actuación. Y aquí, digámoslo entre comillas, se pudo salvar ese aspecto cuando se emite
¿cómo se llama? La normativa con respecto al uso de la fuerza, ¿sí? Porque aquí la situación era que el ejército era una institución que estaba preparada, instruida para realizar las misiones para las cuales fue creada la misma, ¿sí? Es decir, el ejército no tenía como misión, y nunca lo ha sido, el que velara por la seguridad pública, ¿sí? Y en cambio, al momento de que era pues sacado al campo para realizar estas labores, pues sí pudiera en determinado momento incurrir en alguna falta no solamente administrativa, sino también penal. Entonces, aquí lo que sucedía era que caía dentro de estas responsabilidades penales como procesado dentro del sistema de justicia penal que nosotros conocemos bajo el artículo 13 constitucional como fuero de guerra, ¿sí? Ese es así como que el punto clave que yo siempre he tratado de defender cuando se trata de normalizar la situación de que el ejército se encuentre haciendo funciones de seguridad pública. Como el ejército actualmente no tiene todavía dentro de sus misiones el realizar esas labores de seguridad pública, a pesar de la capacitación que pueda tener o de la instrucción o del mandato presidencial o de las circunstancias que ustedes manden, aún no tiene esa preparación, porque como les he comentado, el ejército no es creado para poder realizar este tipo de funciones, ¿sí? Y mucho se malinterpretó de que dentro de las misiones estaba el defender la seguridad interior, pero igualmente, ¿sí? La seguridad interior no es seguridad pública, ¿sí? E incluso el hecho de tratar de amalgamar esos dos conceptos es lo que nos trajo como error el ver o el tratar de normalizar la situación del ejército en la calle. Para que haya una seguridad, déjenme nada más comentarles dónde está el concepto que mejor, según mi criterio, mejor define la seguridad interior. Está en el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 y define seguridad interior como la condición que proporciona el Estado para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y la promoción del desarrollo nacional mediante el mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho, ¿sí? Es en concordancia con los principios constitucionales el sostenimiento de la gobernabilidad por medio de la vía democrática en todo el territorio nacional. Y sobre esto, cuando se emite esta ley, si mal no recuerdo, era en el artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior, se hablaba de que efectivamente había amenazas en contra de la seguridad interior, y para ello se hablaba de los grupos delincuenciales que en ese momento estaban de auge como delincuencia organizada, ¿sí? Y, o sea, eso no se puede equiparar, o sea, no podemos siempre ver esa seguridad interior como una seguridad pública, ¿sí? Es importante mencionar que el hecho de que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional estén actualmente elaborando como primeros respondientes o como seguridad o como fuerza civil no los exime de la posible responsabilidad penal que pudieran llegar a cometer si hacen una mala actuación dentro de su diario laboral, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que una vez que el Ejército y la Guardia Nacional salen a realizar las labores de seguridad pública, pueden, al momento de que están llevando a cabo su desempeño, cometer algún tipo de delito, ¿sí? Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para leer unos comentarios que me parecen súper interesantes y que después se me van a ir un poco hacia arriba, ¿sí? Estoy viendo que muchos están de acuerdo dentro de lo que se está platicando acerca de que el policía sí requiere mayor preparación. Incluso aquí hay un comentario un poquito fuerte de que no sabe leer ni escribir. Yo difiero bastante en ese concepto. Entonces, déjame nada más localizar este comentario. Permítame un segundito.
Es muy importante que la policía se profesionalice, se debe de capacitar a los policías, incluso solicitarles una profesión como licenciado en Derecho para que puedan realizar todos los protocolos. La misión del ejército era de Guardia Nacional. El ejército fue creado para defender la nación en tiempos de guerra. Ajá. Estimado Servicio Asesor Jurídico de Seguridad Policial, tiene que haber un cambio gradual de policías profesionalizadas. Ok, muy bien. Ahorita le seguimos dando lectura a sus comentarios. Sobre esto era lo que quería platicarles también. Abriendo este breve paréntesis antes de hablarles sobre la responsabilidad penal que pudieran tener los miembros del Ejército y Guardia Nacional, vamos a resaltar este comentario. Cuando se empezó a diluir la policía, concretamente la Policía Federal, mucho se habló de que la policía en determinado momento, bueno, no solamente la federal, cualquier policía, que pudiera estar pues ya cediendo su campo de acción a la delincuencia, al crimen organizado, y que por lo tanto se debería de tener una fuerza de seguridad con más arraigo, o sea, como comúnmente le decimos, que tuviera puesta la camiseta, y que por eso se tenía más confianza a los elementos del ejército y se tenía que depositar esa seguridad pública en estos elementos. Para esto también hay que hacer un poquito de reflexión en cómo fue naciendo la Guardia Nacional. Si ustedes recordarán, al momento en que se va diluyendo la Policía Federal, la Guardia Nacional se iba a conformar con elementos del Ejército Mexicano, así como también de la Policía Federal y de la Policía Militar y Policía Naval, ¿sí? Entonces ya iba a haber una fuerza o una estructura dentro de la Guardia Nacional, pues de personal que ya tenía, digámoslo así, cierta antigüedad, y que ya tenía las nociones o las bases, y que se esperaba, y que así lo es, ¿verdad? No lo dudo, que ya tuviera, como les comento, o sea, la camiseta bien puesta, ¿sí? Es decir, o sea, que ya tuviera el conocimiento de cuál era su función, de qué era lo que iba a realizar en el ejercicio de su actuar, ¿sí? Pero resulta que también vimos que hubo un mega boom dentro de este reclutamiento para pertenecer a la Guardia Nacional, ¿sí? Y dentro de ese reclutamiento se tenía que llegar a un a un número determinado de personal al que se tenía que contratar para hacer funciones de Guardia Nacional. Aquí también, como les comento, hay que ser muy cuidadosos y muy reflexivos al momento que nosotros pues tratamos de armonizar, por un lado, el hecho de que la policía fue bajando de prestigio por esa situación, o sea, por el hecho de que fue cediendo su terreno a la delincuencia, o sea, eso lo pongo entre comillas, y por otro lado, que se iba a contratar a personal pues totalmente ajeno para que fuera empezando a hacer su carrera. Entonces, o sea, aquí sí se ve muy complejo el escenario, porque por un lado hay personas, o sea, que sin deberla ni temerla dejaron su institución para las cuales fueron contratadas y para las cuales ya tenían cierta antigüedad, cierto rango, cierta certeza laboral, y por otro lado el esperar ciertas actuaciones o responsabilidades por parte de un personal recién contratado. Yo no digo que no merezcan esa oportunidad, ¿sí? Sino que también debe de ser gradual, ¿sí? O sea, para eso, antes de ser o sea, propiamente ya nombrado un miembro de la Guardia Nacional, debe de haber toda una preparación que no se da en una capacitación de 120 horas, ni mucho menos. Entonces, sí es importante hacer esa pequeña acotación, nada más para también nosotros tener muy claro esta situación. Sí, ahora bien, retomando un poquito en lo que nos quedamos, que es en cuanto a la responsabilidad penal que pudieran tener los elementos del ejército mexicano. O sea, esto también lo saco a relucir, ¿por qué? Porque es parte del riesgo o del otro lado de la cara de la moneda que conlleva el hecho de que el militar se encuentre en la calle. Ustedes recordarán que a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico que se inició en el tiempo del presidente Felipe Calderón, pues hubo un mayor despliegue de militares en las calles.
Y eso no solamente pues trajo consigo las situaciones que ustedes conocen mejor que yo, sino que también hubo un gran número de elementos militares que fueron procesados por situaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones. ¿Y esto por qué sucede así? Porque no es lo mismo hacer las actuaciones para las cuales ya fueron preparados que realizar otras actividades que de un día para otro les fueron asignadas. Entonces, pues la mayoría de las situaciones por las que eran procesados, pues ustedes también ya las recordarán, pues eran situaciones de desaparición forzada, de tortura y cosas de esa naturaleza. Pero yo todavía estoy muy escéptica en esos tópicos. En realidad, si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de investigar o de hacer la comparación de lo que es un proceso penal, ya sea bajo el anterior sistema o dentro de este sistema adversarial en el fuero militar, y cómo es vamos a ponerlo entre comillas, un encarcelamiento de un militar, se podrán dar cuenta de que no es el mismo ver, el mismo sentir de un elemento que está procesado bajo estas circunstancias que el de cualquier otra persona, ya sea por robarse, no sé, una bicicleta, ¿sí? Así ya sea el delito más sencillo, ¿sí? O sea, es muy diferente ese ánimo que hay entre un procesado militar y un procesado de cualquier naturaleza. Entonces, esto lo traigo a colación porque eso también es una situación que no me cuadra, ¿verdad? O sea, que no armoniza conforme a todo esto que les estoy comentando, porque el ejército, yo estoy muy convencida de que no pidió, o sea, que no exigió un marco jurídico para poder actuar. Entonces, llegamos al punto de que el día 11 de mayo de este año se emite un decreto por parte del titular del Ejecutivo Federal en el cual se faculta al ejército para poder realizar labores de seguridad pública, ¿sí? En ese decreto contiene unas palabras mágicas, digámoslo así, sí, que ya se las he comentado en otras ocasiones. Dice que, permítanme ver tantito, este es el acuerdo. A ver, dice, se ordena a la Fuerza Armada Permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última. Ay, está maravilloso, o sea, lo vi y en realidad me encantó. Para empezar, la Guardia Nacional, recordemos que cuando fue creada, se le estaba dando, entre comillas, un tiempo de gracia de 5 años, ¿sí? En estos 5 años, de los cuales, pues yo creo que estamos rebasando apenas el primer año, se le iba a dar así como que, por eso le digo, entre comillas, la oportunidad de demostrar que era capaz de contener en cierta medida la inseguridad, ¿sí? Y en ese índice, también podemos localizar que la Guardia Nacional, tal cual como fue conformada, iba a hacer las labores de seguridad pública, o sea, dicho en otras palabras, iba a ser la nueva policía. También aquí hay mucho material para poder platicar, incluso las horas. Este es un tema que para mí es muy interesante, porque la Guardia Nacional, conforme está dispuesta en la actualidad de nuestras normas mexicanas, tiene una estructura y un nacimiento muy diferente a lo que la Constitución ordenó primeramente, ¿sí? La Guardia Nacional, conforme fue debidamente creada en la Constitución de 1917, era una fuerza de reserva, creada precisamente por civiles que iban a estar dirigidos a través de cada una de sus entidades federativas para poder hacer estas labores, ¿sí? Pero en ningún momento había esa mezcla, ¿verdad? O sea, esa mezcolanza bien rara de policía militar, policía naval, ejército, civiles y de todos lados,
¿sí? Esa Guardia Nacional fue una nueva creación. Aquí lo interesante y lo que nosotros debemos, nosotros siempre así como que de analizar y ser muy críticos, es que dentro de esa Guardia Nacional hay elementos militares, ¿sí? Y que los elementos militares no deben de estar de manera continua o permanente realizando funciones de seguridad pública. Por eso, o sea, vamos a decirlo así, se pidieron prestados durante esos 5 años para que realizaran esas funciones de Guardia Nacional y que posteriormente, cuando todo estuviera muy bien y todo muy tranquilo, pues ya pudieran realizar cada uno sus actividades de acuerdo a su grado en el ejército. Pero resulta que con este acuerdo, que, o sea, yo lo leo y en realidad no sé cómo llamarlo, o sea, esa es una manera muy apresurada de mandar otra vez al ejército a realizar las funciones que ya estaban haciendo, pero sin ninguna seguridad de que lo que van a hacer va a ser pues debidamente, ¿cómo les pudiera llamar? Tomado, ¿verdad? O sea, tanto por sus superiores como por la ciudadanía. Recordemos que el artículo 12 de los derechos, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dice que la garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza pública, ¿sí? Una fuerza pública es una policía, ¿sí? La policía es la institución que fue creada precisamente para proteger estos derechos. Y el ejército, o sea, su función va a ser salvaguardar la soberanía de una nación. Y podemos decir, no es que en México nunca va a haber guerras y México no le va a declarar la guerra a nadie y lo que ustedes gusten. Pero la situación es que el ejército para eso fue conformado, ¿sí? Entonces, al momento de que nosotros estamos ya normalizando esa actuación de la seguridad pública, no estamos únicamente siendo digámoslo así, víctimas, ¿verdad? O no estamos cayendo en una situación que va en contra ni de la Constitución ni de los tratados internacionales por pues tener este tipo de seguridad entre comillas militarizada, sino que también estamos dejando en gran desventaja a todas estas personas que trabajan dentro de estas instituciones tan honorables y tan prestigiosas como son el ejército mexicano y la marina. Esta es la reflexión que yo les quisiera dejar para poder entender que al día de hoy, a través de este acuerdo que tiene fecha 11 de mayo del 2020, nuestra figura de primer respondiente no únicamente va a estar relacionada con el policía, como lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni con el Protocolo Nacional del Primer Respondiente, sino que también va a ser ya tomada a través de este acuerdo y de la creación de la Guardia Nacional por estas dos instituciones. Pero no hay que dejar de observar que todavía nos hace falta más camino para poder armonizar la situación que estamos viviendo, en el sentido de que ni la Constitución ni el Código lo mencionan y ellos aún así ya están obligados a realizar esta función de primer respondiente. Hay que aclarar que la Guardia Nacional, cuando fue creada, también dentro de el Manual Táctico de la Guardia Nacional, que es un documento administrativo que pues llevan obviamente de manera interna los elementos de la Guardia Nacional, ya se preveía que iban a estar realizando estas funciones de primer respondiente, pero lo que dice más bien, ¿verdad? Dentro de este manual es que al momento de que ellos funjan como primer respondiente, lo que van a hacer o como van a actuar es únicamente asegurando el lugar de intervención para que acuda la policía, o sea, ahora sí propiamente la policía, la fuerza civil, a realizar todo el trámite siguiente. ¿Sí? Entonces, aún a la fecha, la Guardia Nacional, en los lugares donde sí era posible que tuvieran acceso a una policía, o sea, una fuerza civil, ya sea policía municipal, estatal, sí era parte de sus funciones el realizar esa intervención como primer respondiente, pero posterior a ello tenían que esperar a que la fuerza civil realizara ya todo el trámite siguiente.
Esto incluso pues genera cierta confusión para los elementos de la Guardia Nacional porque, o sea, no es posible que quien tenga la labor de primer interviniente funja por motivo de esta situación como testigo de lo que se acaba de asegurar o de la detención en flagrancia que acaban de llevar a cabo, ¿sí? Igualmente, por lo que se respecta al ejército mexicano, en determinado momento, en los lugares donde no existe la posibilidad de acceder a una policía, a una fuerza civil, lo que se hace es que el ejército realiza todo lo conducente, es decir, la detención en flagrancia, el aseguramiento de los indicios, el levantamiento, y, o sea, todo lo correspondiente a un primer respondiente, ¿sí? Pero, como les digo, cuando no hay acceso a la fuerza civil, pero cuando sí la hay, o sea, es obligación del elemento militar, cuando actúa como primer respondiente, estar en el lugar de la intervención, o sea, como primera autoridad, aunque pues francamente pues no es el término correcto porque pues no es una autoridad con funciones de seguridad pública, pero realiza esa intervención como primer respondiente, asegura ese lugar y da aviso al Ministerio Público o a la policía para que acuda a realizar tal situación que proceda. Y bueno, todo esto pues se ve también reflejado, como ahorita les comentaba, uno de los manuales o de los protocolos que utilizan de manera interna la Guardia Nacional, es el que les comento, ¿no? El de tácticas y estrategias. Pero aquí lo curioso y lo interesante es que esos manuales, y como pues nada más les comento uno, ¿no? Pero también hay un código de ética, una doctrina, un reglamento, manual de uniformes, de divisas, un manual de organización y funcionamiento, etcétera. O sea, una serie de manuales de Guardia Nacional. Y aquí, como les digo, lo curioso, lo interesante es que todos esos manuales fueron creados o elaborados por el Ejército para la Guardia Nacional. ¿Qué nos indica esto? O sea, que toda la instrucción o el pensar o la formación militar se va a ver reflejado en la actuación o el funcionamiento de la Guardia Nacional, ¿sí? Entonces, pues yo quiero dejarles esto con esta charla que acabo de tener con ustedes. Primeramente, el hecho de que los conceptos que analizamos ya fue de primer respondiente, de seguridad pública, de seguridad interior, lo que les comentaba acerca del nacimiento de esta Guardia Nacional, pues son conceptos que debemos de ir armonizando para poder nosotros tener una reflexión en cuanto a no solamente el pensar que el verlo así, militarizar la seguridad pública es estar nosotros en desventaja como ciudadanos porque vamos a ser víctimas de desapariciones forzadas y de tortura, y que la sentencia Radilla Pacheco y que la sentencia Alvarado contra México. O sea, nosotros vamos al extremo en el que la ciudadanía va a ser la víctima de una actuación arbitraria o desmedida por parte de un ejército, ¿sí? Pero no vemos la otra cara de la moneda, ¿sí? El otro lado donde se encuentran elementos militares que no estaban, no voy a decir preparados, ¿verdad? O sea, no estaban avisados que iban a realizar funciones de esta naturaleza cuando causan alta dentro del ejército, ¿sí? Y que si bien yo estoy muy segura que todos los elementos del ejército mexicano realizan sus funciones por amor a su patria y por también llevar un sustento a su familia y porque es una carrera que les apasionó y por eso la llevan a cabo, pues no menos cierto es que el hecho de que estén realizando actualmente estas labores también los puede llevar, si no tienen una debida capacitación y si no los podemos poner a la par en cuanto a lo que es la instrucción de una policía de proximidad, van a poder incurrir en responsabilidades tanto administrativas como penales, ¿sí? Por eso aquí el mayor o sea, el punto que quiero destacar, el punto toral dentro de esta charla, también quiero que sea ese, ¿sí? El que nosotros podamos ser empáticos con la autoridad
que le ha tocado realizar funciones de seguridad pública, que en este caso es el militar, ¿sí? O sea, que no lo veamos como un servidor público abusivo, como un servidor público que está haciendo un puesto de control en la calle para entretenernos o quitarnos nuestro tiempo o sembrarnos indicios. O sea, no podemos tener esa mala imagen, porque dentro de ese actuar que estamos viendo dentro de las Fuerzas Armadas, o sea, también hay servidores públicos, o sea, hay trabajadores de la nación, sí, que están arriesgando pues prácticamente su vida y también su libertad, su seguridad jurídica y laboral por estar realizando esas labores. Sí, no sé si tengan algún comentario, me lo pueden hacer llegar igualmente a través de la página. He tratado de contestar todas sus inquietudes y todos sus comentarios, pues ya sean los días próximos a que tenemos esta plática, y pues quedo a sus órdenes. Igualmente me pueden realizar alguna pregunta, alguna situación que me quieran comentar a través de mi Facebook. Estoy con mi nombre, Esperanza Soto Alonso, y pues me dio mucho gusto haber platicado con ustedes esta tarde. Siempre para mí es un gusto poder compartir en esta página que pues ha crecido mucho, y en este tiempo de confinamiento a través de la contingencia sanitaria, pues yo creo que nos hemos visto muy privilegiados, ¿verdad?, por contar con las capacitaciones que se nos han estado brindando a través de esta página. Sí, agradezco mucho su tiempo, su participación. Igualmente agradezco mucho sus preguntas, que hayan estado aquí al pendiente a través de esta charla, y pues los esperamos en la próxima. Les mando un gran saludo, un abrazo, y pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias a todos.